comprende un conjunto de procedimientos a partir de la recolección, organización, presentación e interpretación de datos, y así poder hacer una inferencia de ellos. La estadística descriptiva es aquella que aborda los procedimientos de obtención, organización, presentación, síntesis e interpretación de datos sin intentar inferir nada sobre ellos o acerca de ellos. Estadística inferencial, como su nombre lo dice, nos permite hacer una afirmación acerca de la población a partir de una muestra. La población es el conjunto de personas u objetos que poseen ciertas características en común, las cuales deben estar perfectamente definidas para que podamos observar si estas pertenecen o no a una población. Bueno, el elemento es de cada integrante que conforma a una población. Elemento de una población. Un elemento de una población puede ser de manera individual o colectiva. Un ejemplo sería un equipo de fútbol. Un elemento de manera individual sería un jugador, pero si hablamos de un elemento de manera colectiva sería cada uno de los integrantes que pertenecen a ese equipo. Muestra. Es una parte o subconjunto de los elementos de la población. Estadístico. Nos referimos estadístico a todo valor numérico referente a una muestra que es parte de una población. Variable. La variable es una característica que puede tener distintos valores a medida que estos se encuentran en la población. No necesariamente tienen que ser numéricos. También pueden haber variables como por ejemplo el grado de escolaridad, el sexo o la preferencia electoral. Existen dos tipos de variables, las variables cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas en las que su valor son de cualidades no numéricas, es decir, que estas se refieren a atributos. Es por ello que su escala de medición se divide en nominal u ordinario. Las variables cuantitativas son aquellas en las que sus valores son de tipo numérico. Se dividen en dos, continuas y discretas. Las continuas son aquellas en las que podemos tomar un elemento entre dos valores consecutivos, mas sin embargo las discretas son en las que no podemos, es decir, son números enteros. Su escala es de intervalo y de razón. Dato es el valor de la variable de un elemento asociado a una población o muestra. El experimento es una actividad realizada sobre un plan definido, cuyos resultados producen un conjunto de datos. Se denomina muestreo al tomar parte de una muestra. El censo es la recolección de datos de toda la población con el cual se pretende obtener la información precisa. Un marco de muestreo es un medio físico a través del cual podemos ver una lista de los elementos de la población, ya sea de manera directa o indirecta. Los métodos de muestreo son procedimientos para poder sacar información de una muestra. Existen dos métodos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Ambos sacan buenas muestras, sin embargo, el probabilístico se aprecia mejor. Existen cuatro tipos de métodos probabilísticos: el método aleatorio simple, el método sistemático, el método estratificado y el método por conglomerados. Los métodos no probabilísticos son aquellos en donde influye la mayor parte el criterio del investigador, por lo tanto no es posible saber la probabilidad de cuáles van a ser los resultados. De igual manera existen cuatro tipos: de juicio criterio, por cuota, bola de nieve o por convivencia. Muestreo aleatorio simple. Este método es uno de los más sencillos y se caracteriza porque cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. Se procede de la siguiente forma. 1. Determinar el número de elementos que conformarán la muestra. 2.
Enumerar o escribir el nombre de todos los elementos que componen la población bajo estudio. 3. Anotar cada uno de los elementos individualmente y en secuencia en pedazos de papel o cartón, hasta completar el número que compone la población y colocarlos en un recipiente. 4. Extraer una por una las unidades correspondientes a la muestra. Cada número indicará el elemento a formar parte de la muestra. 5. Controlar periódicamente el tamaño de la muestra seleccionada para asegurarse de que tendrá el número de unidades determinado. Muestreo sistemático. Se trata de una variante del muestreo aleatorio simple, pero las unidades muestrales se seleccionan a partir del coeficiente de elevación K. Consiste en ordenar los individuos de la población y elegirlos de K en K, teniendo como punto de partida para proceder a la selección un número aleatorio no superior a dicho coeficiente. Así, los números que forman la muestra serán los resultados de sumar el coeficiente de elevación progresivamente, a partir del elegido de la manera aleatoria. El coeficiente de elevación K se calcula dividiendo el número de elementos de una población, que es n mayúscula, entre el número de elementos de la muestra n minúscula, es decir, K es igual a n mayúscula entre n minúscula. Muestreo estratificado. Una ventaja del muestreo estratificado es que garantiza que la muestra contendrá representantes suficientes de cada uno de los estratos. El proceso que deberá seguirse es el siguiente. 1. Determina o define la población que constituirá tu muestra. 2. Determina los estratos que harás según la variable que se esté estudiando. 3. Asegúrate del número que compone cada estrato, que estén enumerados y que sean fácilmente identificables. 4. Calcula el porcentaje que constituirá la muestra respecto a la población. Para ello, divide el número de elementos de la muestra, n minúscula, entre el número de elementos de la población, n mayúscula. 5. Calcula proporcionalmente el número de elementos que seleccionarás de cada estrato según el porcentaje determinado. 6. Mediante un muestreo aleatorio simple, seleccionar de cada estrato las unidades muestrales para tener la cantidad definida de cada uno de ellos. Muestreo por conglomerados. Se le denomina así debido a que la selección de la muestra, en lugar de escogerse cada elemento, se procede a tomar los subconjuntos o conjuntos de elementos a los que se les llama conglomerados. Se usa en particular cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy complejo elaborarla. El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un grupo inicial de encuestados, por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. De esta forma, los siguientes encuestados se seleccionan con base en las referencias. Este proceso puede realizarse en olas para obtener referencias de las referencias, lo cual en sí origina un efecto de bola de nieve. Aunque se emplea el muestreo probabilístico para elegir a los primeros encuestados, generalmente a través de un muestreo aleatorio simple sin repetición, la muestra final resultante es no probabilística. El método de cuotas se basa en la distribución conocida de una población, por ejemplo, edad, sexo, situación geográfica, categoría socioprofesional, etc. Una vez determinada la dimensión del sondeo que desea efectuar, basta con calcular el número de individuos por cada criterio elegido. Sin embargo, este método, que es el menos costoso, tiene ciertas limitaciones que es necesario precisar y que nos permite conocer uno de los errores más comunes en las encuestas. Primero, este método se basa en la hipótesis que la información que deseamos obtener está correlacionada con la población, pero es solo una hipótesis de representatividad difícilmente demostrable. 2. La elección de los individuos seleccionados por los investigadores en este método no permite calcular probabilidades de pertenencia a la muestra y entraña una dificultad de cálculo de errores y en consecuencia de precisión del análisis.
Muestreo por conveniencia. Se le conoce como selección intencionada, muestreo accidental o muestreo por oportunidad. Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreo, la representatividad la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método, ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra. Presenta casi siempre sesgos y por tanto debe aplicarse únicamente cuando no existe alternativa. Muestreo por juicio o criterio. Se caracteriza por la forma de juicio por conveniencia, teniendo como base el juicio del investigador, que elige por qué los considera los más representativos de la muestra.